Al leer el Nuevo Testamento, nos encontramos quizás con términos que para quienes no conocen el judaísmo del siglo I podrían resultar confusos. Por un lado, tenemos a los judíos, que constituyen la mayoría de las menciones y son el pilar de la comunidad descrita en estos textos sagrados. Pero también hay menciones ocasionales y significativas de prosélitos y de temerosos de Dios, grupos cuya comprensión es vital para apreciar plenamente el contexto religioso y social de la época. Los judíos eran, por supuesto, los descendientes de las tribus de Israel y los habitantes de Judea y las regiones circundantes. Estos eran los seguidores tradicionales de la ley de Moisés, la Torá, y sus costumbres ancestrales. Un ejemplo notable en el Nuevo Testamento es el propio Jesús, un maestro judío de la región de Galilea, cuya vida giraba en torno a la predicación de la Torá y de las costumbres judías. Los prosélitos, por otro lado, eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Esto significaba una completa adopción de la fe judía, incluyendo la circuncisión y el compromiso total con las leyes del Antiguo Testamento. En Hechos, capítulo 2, versículo 10, se menciona a los prosélitos entre aquellos que escuchan el sermón de Pedro, lo que indica su integración en la comunidad judía y su participación activa en las festividades y rituales judíos. La diferencia entre un judío y un prosélito es que el judío nació en el seno del pueblo judío y el prosélito, en cambio, es un converso procedente del mundo pagano. A efectos legales, sociales o religiosos, son exactamente lo mismo, judíos. La única diferencia es su origen. Finalmente, los temerosos de Dios eran aquellos gentiles que, sin convertirse completamente al judaísmo, veneraban al Dios de Israel y seguían algunas de sus leyes y prácticas éticas. Estos individuos no se sometían a rituales como la circuncisión, pero acudían a las sinagogas y participaban en otras costumbres judías. Cornelio, descrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, es un ejemplo perfecto de un temeroso de Dios. Era un centurión romano, conocido por su piedad y respeto por el Dios judío, lo que eventualmente lleva a su encuentro con Pedro y a su significativa experiencia con el Espíritu Santo. En otras palabras, los temerosos de Dios eran gentiles que simpatizaban con el judaísmo, pero que no se convertían. Hoy en día los llamaríamos noágidas. Esta variedad en la composición de las sinagogas y de las comunidades del siglo I no solo nos ayuda a entender mejor los textos del Nuevo Testamento, sino que también ilumina la complejidad de las interacciones culturales y religiosas en la época en la que nace el cristianismo. Al explorar estos grupos y sus dinámicas, podemos apreciar más profundamente cómo se entrelazaron las creencias y cómo estas interacciones sentaron las bases para el desarrollo del cristianismo primitivo. Los judíos, en el contexto histórico y religioso del siglo I, eran descendientes de las tribus de Israel y de los habitantes del territorio conocido como Judea. Su identidad se cimentaba profundamente en la tradición monoteísta, basada en la adoración al Dios único, el Dios de Israel, a quien consideraban el creador del universo y el director de la historia humana según su propósito divino. El origen de los judíos se remonta a los patriarcas bíblicos, especialmente a Abraham, con quien Dios establece un pacto prometiéndole que sería el padre de una gran nación. Esta promesa se extiende a su hijo Isaac y también a su nieto Jacob, conocido como Israel, cuyos descendientes, las 12 tribus de Israel, se convierten en el pueblo de Israel. La historia de estos patriarcas, junto con la experiencia formativa de la esclavitud en Egipto y la posterior liberación bajo el liderazgo de Moisés, son fundamentales para entender la identidad religiosa y nacional de los judíos. Las creencias fundamentales del judaísmo se centran en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que incluyen leyes, mandamientos y relatos que dictan no solo cómo adorar a Dios, sino también cómo vivir éticamente entre sus hermanos. La observancia del Shabbat, las festividades como Pesaj y los rituales del templo son prácticas esenciales que definen su religiosidad. Momentos clave en la historia judía incluyen, por ejemplo, la monarquía bajo David y Salomón, la división del reino entre norte y sur, el exilio en Babilonia y la posterior restauración bajo Ciro el Grande, rey de Persia, que permitió el retorno a Judea y la reconstrucción del templo.
Estos eventos no solo moldearon su teología y sus prácticas religiosas, sino también influyeron en su dispersión y en cómo interactuaron con diversas culturas y poderes a lo largo de los siglos. En el contexto del siglo I, los judíos no solo representaban la comunidad principal a la que Jesús dirigía su mensaje, sino que también eran los protagonistas de la narrativa mesiánica que permeaba su cultura y religión. Sumidos en un periodo de gran expectativa y agitación, muchos judíos esperaban la llegada de un Mesías, un ungido, que liberaría a Israel de la opresión romana y restauraría el reino de David. Esta esperanza mesiánica no era meramente una aspiración por un cambio político o terrenal, sino que tenía profundas raíces espirituales y teológicas. Los profetas del Antiguo Testamento, del Tanaj, como Isaías o Jeremías, habían hablado de un futuro en el que un descendiente de David traería paz, justicia y redención, no solo a Israel, sino a todas las naciones. Esta visión de un mundo redimido resonaba poderosamente entre los judíos, influenciando su percepción de la justicia, el derecho y su relación con Dios y con los pueblos vecinos. Jesús de Nazaret, al presentarse en este escenario, fue visto por algunos como el cumplidor de estas profecías. Su enseñanza, sus milagros y su énfasis en el reino de Dios eran interpretados a través de este prisma de expectativa mesiánica. Aunque su mensaje y su misión tomarían finalmente un carácter diferente, a menudo sorprendente y desconcertante para sus contemporáneos, no cabe duda de que su primer y principal público eran los judíos, quienes hallaban en sus palabras ecos de las promesas hechas a sus antepasados. Por lo tanto, entender la centralidad de los judíos en el mensaje de Jesús es esencial para comprender no solo la naturaleza de su misión, sino también la dinámica de aceptación y rechazo que enfrentó posteriormente. En el contexto del judaísmo del siglo I, un prosélito era un individuo no judío que, atraído por las creencias y prácticas del judaísmo, decidía convertirse y adoptar plenamente la religión judía. Este proceso de conversión no solo implicaba un cambio de creencia, sino también una completa integración en la comunidad y en el estilo de vida de los judíos. El proceso de conversión al judaísmo en la antigüedad era riguroso y simbolizaba un compromiso profundo, tanto con la comunidad como con la fe. Los candidatos a la conversión, conocidos como gerim, debían pasar por varios pasos antes de convertirse. Primero, era esencial la circuncisión para los hombres, que simbolizaba su entrada en el pacto entre Dios y Abraham. Luego, seguía la mikve, un baño ritual de purificación que representaba la limpieza espiritual y la renovación. Finalmente, los prosélitos debían aceptar y comprometerse a seguir la Torá, lo que incluía la observación de las leyes dietéticas, las festividades religiosas y las normas éticas del judaísmo. Los judíos veían la conversión no solo como un medio para expandir la comunidad, sino también como una forma de difundir el conocimiento del Dios de Israel y sus enseñanzas éticas. Los textos sagrados judíos a menudo enfatizaban la importancia de tratar al ger, al extranjero o converso, con justicia y equidad, reconociendo su vulnerabilidad, pero también su valiosa contribución a la comunidad. En cuanto a su aceptación, los prosélitos generalmente eran bien recibidos dentro de la comunidad judía, aunque su integración podía variar según la región y el contexto sociopolítico. Una vez convertidos, se esperaba que los prosélitos observaran todas las leyes judías y, en retorno, eran tratados como judíos a todos los aspectos legales y sociales. Sin embargo, en algunas áreas podían enfrentar cierto grado de escepticismo o prejuicio, especialmente si las tensiones étnicas o culturales eran elevadas. A pesar de estos desafíos, muchos prosélitos encontraron en el judaísmo una fe acogedora y enriquecedora, y su presencia enriqueció la diversidad cultural y teológica de la comunidad judía. La inclusión de prosélitos demostró la capacidad del judaísmo para atraer y absorber elementos de diversas culturas, preparando el terreno para futuras interacciones y diálogos interreligiosos en el creciente mundo helenístico y romano. Uno de los momentos más reveladores en el Nuevo Testamento acerca de la visión que se tenía sobre los prosélitos es la crítica de Jesús hacia los fariseos. En Mateo 23, versículo 15, Jesús le reprocha a los fariseos que vayan en búsqueda de prosélitos por tierra y por mar, solamente para conseguir un miembro más adepto a sus costumbres.
Además de esta crítica, el Nuevo Testamento menciona a los prosélitos en varios contextos que destacan su presencia activa en la comunidad de creyentes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 10, durante el discurso de Pentecostés, se menciona que entre la multitud había prosélitos escuchando. Esto indica que los prosélitos no solo se unían a la comunidad judía, sino que también formaban parte de los primeros grupos que recibieron el mensaje cristiano. En el contexto del judaísmo del siglo I, los temerosos de Dios o gentiles piadosos eran un grupo distintivo que desempeñaba un papel único en la interacción entre judíos y gentiles. Aunque no eran conversos completos al judaísmo, estos individuos habían adoptado la adoración del Dios de Israel y seguían algunas de sus prácticas éticas y morales, sin someterse a todos los rituales y a las leyes que definían el judaísmo, como la circuncisión. La relación de los temerosos de Dios con el judaísmo era una de admiración y respeto. Atraídos por la rica tradición ética y las enseñanzas monoteístas del judaísmo, estos gentiles frecuentaban las sinagogas y participaban de algunas festividades judías. Eran conocidos por su piedad y su devoción a un estilo de vida que valoraba las normas morales y éticas, lo que los hacía simpatizantes cercanos de la comunidad judía, aunque manteniendo una identidad gentil. Esta figura de temerosos de Dios ayudó a formar un puente vital entre los judíos y gentiles, especialmente durante el periodo del Segundo Templo y los primeros años del cristianismo. Los llamados temerosos de Dios facilitaron un ambiente de diálogo y respeto mutuo entre culturas que tradicionalmente se mantenían separadas. Un ejemplo notable de un temeroso de Dios en el Nuevo Testamento es Cornelio, descrito en Hechos capítulo 10. Cornelio era un centurión romano conocido por su piedad y temor a Dios. Su encuentro con Pedro no solo es significativo por ser un momento de conversión individual, sino también porque marca un punto de inflexión en la historia del cristianismo. En este punto de inflexión se demuestra que el mensaje de Jesús estaba destinado también a los gentiles. La visión que Pedro recibe le muestra que no se debe llamar impuro a ningún hombre y simboliza la aceptación divina de los gentiles, subrayando la importancia de los temerosos de Dios como los precursores de los gentiles de la fe cristiana. La presencia de estos gentiles piadosos en las sinagogas y su transición hacia el cristianismo ilustran cómo las enseñanzas de Jesús y los apóstoles resonaron no solo entre los judíos, sino también en este grupo intermedio que estaba espiritualmente preparado para abrazar la nueva fe. De este modo, los temerosos de Dios desempeñaron un papel esencial en la expansión temprana del cristianismo, sirviendo como un puente cultural y religioso que facilitó la difusión del evangelio más allá de las fronteras judías. En la terminología hebrea, los temerosos de Dios se conocen como Ger Toshav, que se traduce literalmente como los residentes extranjeros. Este término se distingue del Ger Tzedek, del converso justo, que se refiere a un prosélito que ha completado el proceso de conversión al judaísmo y ha adoptado todas las leyes y prácticas judías, incluyendo la circuncisión, la observancia completa del Shabbat y todas las festividades judías. El Ger Toshav ocupa una posición única dentro de la comunidad judía. Aunque no son convertidos plenos, el Ger Toshav acepta y respeta el monoteísmo y ciertas leyes éticas derivadas del judaísmo, como las leyes de Noé, que incluyen normas básicas de moralidad y justicia social. Estos individuos no tienen la obligación de cumplir con todas las mitzvot, con todos los mandamientos que rigen la vida de los judíos, pero su compromiso con aspectos fundamentales de la fe y la ética les permite ser parte de la comunidad judía de una manera significativa y respetada. La distinción entre el Ger Toshav y el Ger Tzedek es crucial para entender el espectro de integración de los no judíos en las comunidades judías del siglo I. Mientras que el Ger Tzedek se sometía a un cambio completo de vida para ser indistinguible de otros judíos en términos prácticos, el Ger Toshav mantenía cierta autonomía cultural y religiosa, lo que le permitía apoyar y participar en la comunidad sin una conversión total. La inserción de los temerosos de Dios en la comunidad de seguidores de Jesús trajo consigo desafíos y debates significativos dentro del naciente movimiento cristiano. Un ejemplo claro de esto se encuentra en Hechos capítulo 15, un capítulo que documenta el Concilio de Jerusalén,
una reunión crucial donde los líderes de la iglesia primitiva discutieron y decidieron sobre la cuestión de la circuncisión y la observancia de la Torá para los gentiles conversos. Este debate surgió porque muchos de los primeros seguidores de Jesús provenían de un trasfondo judío y mantenían la convicción de que las prácticas y las leyes judías, como la circuncisión y la kashrut, eran esenciales para la salvación y para la identidad religiosa. Sin embargo, la predicación y la misión de Pablo y Bernabé entre los gentiles había atraído a muchos temerosos de Dios, quienes no estaban circuncidados ni seguían todas las tradiciones ni las leyes judías tradicionales. El desafío era cómo integrar a estos nuevos creyentes gentiles dentro de una comunidad que tenía sus raíces en el judaísmo. La pregunta central del concilio era si estos gentiles debían ser obligados a circuncidarse y observar la ley de Moisés como requisito para su inclusión o no. La preocupación subyacente era mantener la unidad entre judíos y gentiles creyentes, sin imponer cargas innecesarias que pudieran alejar a los potenciales conversos que provenían del paganismo. La resolución del concilio, liderada por figuras como Pablo, Santiago y Pedro, fue que no se debería imponer la circuncisión a los gentiles conversos, es decir, a los temerosos de Dios. En cambio, se les pidió que se abstuvieran de prácticas particularmente idólatras y de inmoralidades, como comer alimentos sacrificados a ídolos, consumir sangre o carne de animales estrangulados y evitar la inmoralidad sexual. Esta decisión reflejaba un compromiso de apertura hacia la inclusión sin requerir la completa asimilación a todas las costumbres judías. Es crucial entender con claridad estos conceptos porque sólo así se puede apreciar completamente la labor de Pablo en la diáspora judía y la expansión del cristianismo. Pablo, un judío convertido al cristianismo, jugó un papel fundamental en la predicación del evangelio, no solo entre los judíos, sino sobre todo entre los gentiles. Su habilidad para navegar y mediar entre estas culturas fue esencial para su misión. Por ejemplo, al predicar en las sinagogas, Pablo se dirigía a los judíos utilizando las escrituras hebreas, mientras que su mensaje a los prosélitos o a los temerosos de Dios se centraba en la promesa de una nueva alianza accesible también para ellos a través de la fe en Jesús. A los temerosos de Dios, además, les ofrecía una oportunidad de adorar al Dios de Israel, pero sin las barreras culturales y rituales que el judaísmo tradicional imponía a los conversos completos. Y sobre todo, sin aquello que les daba mucho miedo, la circuncisión. Este enfoque estratégico no solo facilitó la primera ola de conversiones entre los gentiles, sino que también ayudó a establecer una base sobre la cual el cristianismo pudo expandirse más allá de las fronteras judías y convertirse en una religión global. Al abordar estas diferencias y encontrar maneras de integrar a personas de diversos trasfondos en la fe del cristianismo emergente, Pablo y sus contemporáneos pusieron en marcha un movimiento que cambiaría la historia del mundo occidental.